Ana Paola Lara Paz. Estamos otra vez en viernes, ya es viernes 4 de julio, ya, ahora sí, ya muchos niños felices, ya comenzaron las vacaciones, ya comenzó el verano y afortunadamente ya salió el sol. Bueno, a mí que me gusta mucho y creo que a todo el mundo estamos esperando esto para pasar un buen veranito, ya sea trabajando, ya sea de vacaciones, ya sea en casa, donde sea, pero el sol siempre nos pone de buen humor. Como saben, Mujer Radial se transmite todos los viernes a través de Hiperbórea Radio, de iHeartRadio y por supuesto de todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube, Amazon, ahí pueden volver a ver las entrevistas, pueden compartirlas. A veces uno no escucha algo que dice, ay, ojalá esto lo hubiera escuchado mi amigo, mi amiga, mi familiar, así que de verdad, nada como regalar información. Y bueno, hoy como siempre estamos muy contentos porque tenemos un gran tema, seguimos, ya estamos en julio, pero seguimos con junio en este mes que se celebró el Día del Padre y que hemos estado abordando el tema desde diferentes ángulos. Y hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a hablar de acceso a la justicia y paternidades presentes. Y para eso nos da todo el gusto la vida, que gracias también por supuesto, a la colaboración que tenemos con el Museo de la Mujer, nos hayan dado esta oportunidad de poder tener a gente tan preparada, tan importante, a mujeres que de verdad saben de qué están hablando y además nos lo dicen de una forma súper amigable, súper empática, para que todas y todos y todes lo podamos entender. Por eso hoy está con nosotros Idalia Pérez Fernández Ceja, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, con mención honorífica en ambos grados, así como especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, así como secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es secretaria proyectista en un tribunal colegiado de circuito. En su experiencia académica trabaja en temas de acceso a la justicia, derecho constitucional, derechos humanos, de las mujeres e igualdad de género. Ha publicado diversos artículos en dichas materias y participó como delegada en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Ha sido profesora de la materia de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM y ponente en varios espacios institucionales y académicos como la Escuela Federal de Formación Judicial. Es autora de los libros La suspensión en la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno. Desde 2013 imparte el taller mensual Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos en el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Gracias por darte este espacio y este tiempecito. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, a ustedes por la invitación. A mí la verdad siempre me gusta mucho participar en espacios tan importantes como este y sobre todo hablando de temas que de verdad hay que retomar, de verdad son de lo más, bueno, a mi punto de vista, muy importantes para verdaderamente encontrar un tema de igualdad sustantiva, ¿no? Siempre se tiene una mala interpretación muy negativa, incluso violenta, de que es un espacio exclusivo de las mujeres, ¿no? Y yo creo que es un punto, el de hablar de paternidades presentes, por eso me pareció muy interesante pues presentarlo en el taller del Museo de la Mujer del sábado pasado. Así es, y tuve la oportunidad de volverlo a escuchar por YouTube, que no se lo pierdan, de verdad entiendo que muchas veces uno Gracias. no puede ir presencialmente, pero ahí en la página de Museo de la Mujer pueden encontrar todos los talleres y ponencias. Y dale, yo escuchaba que partías de un tema que me parece sumamente importante, que es que estas paternidades, desgraciadamente, se ha interpretado, creo que voluntariamente, muy voluntariamente, desde una concepción, desde un constructo del poder, ¿no? Que si bien en su momento, evidentemente funcionó para hacer toda una estructura social mundial, creo que ahora se está revirtiendo, o sea, creo que ahora las necesidades o los intereses para lo que se hizo, al final, pues esto ya no está funcionando, ¿no? O sea, esto ya llegó su momento de colapso y yo lo veo, pero en series, pero en películas, pero en libros y por supuesto, en cada que te sientas en una sobremesa, ¿no? A hablarlo. Pues lo destruidas y que están las familias, y no por hablarlo de, como sabemos, hay diversas familias pero destruidas a lo que voy en sus vínculos mamá, papá, hijo, hija, o sea, todo hay como un gran conflicto por haber seguido un tema que en vez de ser familia, en vez de ser unidad, en vez de ser cuidados, en vez de ser amor,
se impuso como un tema de poder, la paternidad. Sí, es que de hecho lo que se enfatiza, al menos en la parte jurídica, que es en lo que a lo que yo me dedico, es que el concepto de paternidad siempre viene de una historia bastante compleja que viene de siglos, ¿no? Desde el pater familia romano, que tenía esta cuestión como esta obligación de poder, esta cuestión donde él tenía que tener el control de su familia, pero su familia involucraba hijos, esposas, esclavos, incluso en ese tiempo se permitía la esclavitud, y tenía que tener el control absoluto porque esto denostaba poder ante la sociedad, ¿no? Entonces, esta figura del hombre, hombre en el sentido patriarcal, pues era lo que predominaba y lo que, ojo, hacía demostrar que una familia era digna o no era digna, ¿no? Y de aquí partieron muchas raíces jurídicas que incluso se tomaron ya después en el Código Napoleónico, luego también en todo lo que vino a hacer el derecho en países conquistados, colonizados como México y todo Latinoamérica. Es decir, esta corriente de figuras jurídicas no es gratuita, ¿no? De Claro. hecho, hemos hablado también de que apenas derechos de las mujeres vinieron en 1970 y algo, del siglo pasado, o sea, ¿no? Sí, sí, o sea, Para que nada. pudieran tener una propiedad a su nombre, para que pudieran tener ellas llevar una demanda, un juicio incluso de amparo. Y todo esto tiene que ver con la figura del pater familia, ¿no? O sea, tú como mujer tenías que ser protegida por tu familia, ya sea por tu padre o por un hermano, por tu esposo, porque si no, no tenías presencia jurídica ante el mundo, ¿no? Ante la sociedad. Y si no eras así, te consideraban una mujer, como se dice de una manera bastante violenta en el lenguaje, madre soltera, una mujer sola, una mujer, o sea, estos términos muy despectivos que realmente no dicen nada de la realidad, que además es muy injusta porque finalmente hay muchas mujeres cabeza de familia Claro. porque hay millones de hombres que no se hacen responsables de sus hijos, ¿no? Entonces, realmente la situación en sí es muy injusta, ¿no? Y esto es el ejemplo más claro del patriarcado. Esto es el ejemplo más claro del patriarcado y que ha seguido. Y por eso me parece muy importante, pues mirar ahora qué está sucediendo con muchos cambios para que haya verdaderamente igualdad sustantiva y qué tiene que ver con los hombres y sus masculinidades. Que como bien decías, el tema de proteger, que ojalá todavía el término proteger, bueno, no esté tan negativo, pero más bien el tema de la propiedad, ¿no? O sea, su mujer era de su propiedad, sus hijos son de su propiedad, como decías, no, quizá ni siquiera solo una esposa más. Este tema de propiedad, si no lo pudieras, a mí me gustaría que nos los explicaras más justo desde tu ámbito, desde el tema del derecho. ¿Es esa propiedad literal de personas que aunque sean sus familias, por un tema de poder, o sea, su finalidad era económica? No, es que no solo es económica, es cultural, Claro. es un tema de poder político incluso. El tema de las paternidades patriarcales, me Mm. refiero, como han sido construidas, tiene algo mucho más profundo, ¿no? Que tiene que ver con el dominio, que tiene que ver con tener estos estereotipos, que tienen incluso, trascienden a la división sexual del trabajo, al tema de los cuidados que tradicionalmente dicen que solamente las mujeres somos capacitadas para los cuidados, que tiene que ver con si tú eres una mujer que se casó con alguien y tuvo hijos, entonces eres respetada, pero si no es así, te devalúa la propia sociedad porque no, o sea, no cumpliste con esos roles que tienen que ver y que siempre culpan al padre de que no cuidó bien a la hija y no, o sea, es una cuestión mucho más compleja que por supuesto que trasciende en lo económico, evidentemente sí, pero no solo es eso, o sea, recordemos que los problemas que violentan a la sociedad, mujeres, niñas, a las personas en general, no solo tienen que ver con lo económico, que por supuesto que es importante, pero tiene que ver con un tema cultural bastante profundo que tiene estas raíces tan arraigadas, ¿no? Y aquí tiene que ver con el dominio, con una cuestión
de conservar, reitero, los estereotipos. Tú eres mujer, entonces eres una buena mujer si cumples con estos roles de cuidado de tus hijos. Ya comentaremos un poquito más adelante casos muy interesantes que se llevan a tribunales por temas de guardia y custodia, ¿no? ¿Quién es una buena mamá? ¿Quién es un mal Claro. papá? Para ganar un juicio. Ujú. Y cómo en muchos juicios de este tipo de índole familiar juega un papel importante el que el padre dice yo tengo más dinero que tú y pues puedo por eso ser un mejor padre. Y ahora, A lo mejor. Ujú. un cambio de contexto social, muchas mujeres ganan más que sus parejas, entonces ahora no lo han revertido en decir tú eres una mala madre porque no estás mucho tiempo con tu hijo. No sé si me explico. Totalmente. En el tema del estereotipo, el buen padre es un buen proveedor, el que da dinero, el que tiene a su familia con un nivel económico decoroso, o si no es que hasta más, de lo decoroso, pero una mujer que trabaja todo el día para darle alguna vida decorosa a sus hijos es una mala madre porque no está todo el tiempo con ellos. Entonces, han cambiado las cosas. Como yo le comentaba, apenas que tuve oportunidad de estar en otro importante programa como el tuyo de Mujeres a la Tribuna, con la doctora Ujú. Luz Alejandre, que platicábamos el tema, que ahora resulta que nuestras libertades se vuelven también en nuestra contra porque tú ganas más dinero que tu pareja, porque tienes otra situación de responsabilidades que no tenías antes en otras épocas. Pero ahora esto puede ser en tu contra para que te puedan quitar la guardia y custodia de tu propio hijo, porque tú sí te dedicas a trabajar todo el día. Y antes no era así. El hombre podía dedicarse a trabajar todo el día y no había ningún problema, eso era correcto. Pero ahora que las mujeres, muchas nos dedicamos a trabajar todo el día, es incorrecto porque no estás todo el día con tu hijo. Entonces se vuelve una, de alguna manera, una manera de ver muy perversa la situación y muy injusta, partiendo siempre del sistema patriarcal. Es que ahí está el patriarcado per se, ¿no? O sea, no es lo mismo y no sigue siendo lo mismo. Por eso celebro que organizaciones como UNICEF, Naciones Unidas y gobiernos que tengan esta empatía, pues promuevan el tema de las paternidades presentes, porque aquí hay un tema importante, es lo que sí puede hacer que cambien las cosas. Totalmente. Totalmente. Sí, y doctora, cuando me refería al tema económico, o sea, me queda, por supuesto, claro todo el tema de la estructura perversa justo de poder un tema hacerlo cultural, tenerlo casi casi en el ADN, ya casi casi nacer con esas creencias impregnadas y si te sales un poco, como bien dice, eres condenado, eres juzgado. Cuando me refería a económico, es porque no sé, o sea, remontándonos en años atrás, ¿no? O hablando de historia, por ejemplo, casos como muy conocidos, como Juana la Loca, ¿no? Cuando una mujer empezaba a tener poder, no sigue, que sigue pasando como lo está explicando ahorita, está loca, ¿no? O es una perversa, o es una tal, o tiene intereses que no debía seguir. Pero a lo que voy, por ejemplo, en ese caso en particular, pues justo la hacen también volverse loca o creer que estaba loca, porque empieza a tener un poder y al final, cuando lo lees, cuando lo ves en películas, cuando tal, te reflejan, bueno, es que al final no, 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 o sea, las mujeres no podían tener esa decisión, esa toma de decisiones sobre los presupuestos, sobre la riqueza, sobre los reinados, sobre, ¿no? Porque al final, creo que antes y hoy, la gente busca poder no solo por el poder, sino por el dinero, ¿no? Y es la gran tristeza de la política, ¿no? Que uno empieza a corromperse ahí cuando entra, que no es solamente el poder de decidir y el poder de hacer una ley en favor de todos que nos favorezca, sino que entonces empieza es a lo que me refería para llegar justo a esto que está comentando ahorita, que ahora, pues, a las mujeres tener acceso a trabajos, a pagos mejor remunerados que antes, demás tal, otra vez se toma mal y otra vez hay algo ahí negativo. Porque estamos teniendo dinero, estamos teniendo capitales y esos capitales se traducen en autonomía, se traducen en independencia, se traducen en libertad. Y entonces es por eso mi pregunta, si no, no sé si me explico, si el fondo era el y sigue siendo el que no tengamos ese poder económico para no independizarnos y no ser mujeres, personas autónomas.
Sí, pero claro que sí. El ejemplo más claro, que digo, no tiene que ver con la charla de hoy porque Sí, amerita una charla aparte, es el de la violencia vicaria, ¿no? claro, O sea, el tema que se está dando y se está visibilizando, porque ya siempre había existido, pero una mujer que es independiente económicamente, que demuestra que puede sostener a sus hijos, incluso a su mamá, a su papá, con la colaboración familiar, pues siempre es sancionada en donde, en la parte más fuerte, que es lastimar a los seres que más amas, ya sea a tus hijos o a tu madre, tu padre, tus ascendientes, para que otra vez te digan, podrás tú ganar tanto, podrás tú ser en este grado académico tal persona, pero yo te puedo destruir si te quito a tus hijos, porque yo tengo unos muy buenos abogados, tú no tienes tiempo porque estás al cuidado. O sea, por supuesto, y son relaciones que yo creo que por eso enfatizo, tienen que ver con lo económico, pero tienen que ver más con el tema del dominio y el poder. O sea, toda la cuestión de violencias de género se basan fundamentalmente en el tema del dominio y el poder. En sí, el partir de que tú por ser mujer eres inferior y que no se te olvide que eres inferior. Recordemos también, digo, reitero, no es el tema concreto de la charla de hoy, pero el tema de los feminicidios, el tema de la violación sexual, todo esto tiene que ver con recordarte que tú podrás ser y decir que eres, demostrar que eres, pero si yo quiero, por este lado, te voy a cierto, demostrar que eres mujer y vales menos. Ese es el tema de la misoginia, es el tema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Es demostrarte que hagas lo que hagas, siempre vas a estar bajo el dominio y el poder del patriarcado. Entonces, cuando hablamos de paternidades, es un tema que hay que ver como en varias etapas, ¿no? Como la etapa en el tema de que también muchas personas consideran, y sobre todo muchas mujeres, incluso de generaciones claro, recientes, claro, todavía consideran que el tener a su esposo o el padre de sus hijos les está haciendo él un favor a ellas, ¿no? claro, claro, claro. Y esta mentalidad se queda como que por eso voy a tener que aguantar cosas porque él me está haciendo el favor de quedarse conmigo. Cuando realmente eso es lo que justamente el programa de Naciones Unidas lo que quiere promover es que no debemos ir cortando ya este tipo de lazos y decir que las nuevas generaciones de hombres o incluso quienes quieran reconstruirse, aunque tengan una edad mayor, ¿no? O Ujú, sea, no claro, importa aquí la los edad, es una abuelos, voluntad de quererse involucrar verdaderamente en la creencia de sus hijos, ¿no? Y saber que, como dice Rita Segato, ujú, los propios hombres no sean víctimas de sus claro, machismos y masculinidades tradicionales, ¿no? Por todo lo que también se pierden en su libre desarrollo de la personalidad, el no demostrar sus sentimientos, el no involucrarse con los hijos más que en la parte económica, si es que se involucran, si es que se involucran, sí, sino claro, también el tema de lo sensible, el tema de que va a romper con esos estereotipos que parecen a veces en muchas sociedades ya superados, pero en el fondo sabemos que no, en el fondo siempre hay problemas por estas cuestiones, este, y que es muy importante que de verdad los hombres, y no solamente en el sentido heterosexual, aclaro, cuando yo me refiero a personas, hombres, me refiero a las masculinidades, aclaro, para no excluir a nadie, la comunidad LGBTQ más como se identifique a sí misma, este, no quiero como también caer en un tema de exclusión, pero sí la cuestión que ha hecho mucho daño en la cultura de la igualdad sustantiva y que, reitero, no solamente afecta a las mujeres, afecta también a los hombres, afecta a los niños, las niñas, adolescentes. O sea, es un tema, las violencias en razón de género en contra, y bueno, como trabajamos nosotras en el tema del museo, tema de la Federación Mexicana de Universitarias, que nos dedicamos exclusivamente al tema de las mujeres y las niñas, y su educación sobre todo, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Con romper todo esto, pero que no quiere decir que una adolescente, una niña, pues no tenga ganas de casarse un día o de sus sistemas como ella los quiera ver, si es
una forma heterosexual, como quiera verla, pero que no sufra este patriarcado tan fuerte que se da sobre todo cuando nacen los hijos, ¿no? Si es que quiere tener hijos. Porque ahí es donde está el otro reto, ¿no? Cuando eres mamá y tienes tú que decir la palabra coloquial y muy tradicional, pues me aguanto, porque si no, destruyo a mi familia y nos va a ir mal a todos. Y entonces vuelves a caer en este círculo de, de estas violencias patriarcales, ¿no? Totalmente, de hecho, bueno, que lo quería dejar para adelante, pero ya que lo menciona ahorita, la verdad es que me parece súper importante. Justo hace una semana ahí tuve una discusión con mis mejores amigas por este tema, porque justo estuvimos hablando de paternidades y estuvimos hablando también de este tema durante el mes de junio, y me decían, y me empezaron a mandar de reels, cosas que sacan en redes, de influencers, sociólogos, la verdad no sé quiénes sean bien, pero mujeres hablando de que dicen que el nuevo feminismo está patrocinado por intereses perversos, ¿no? Y que es toda una estrategia ahí muy macabra para que las mujeres dejen de cuidar, o sea, vean mal el hecho de cuidar, o sea, se sientan esta sentencia por cuidar a los hijos, ¿no? Así de que en vez de que sea un goce o un disfrute como ha sido durante años, que no es verdad, o sea, estoy segura que desde hace miles de años las mujeres también sufrían en los cuidados o lo que no se expresaba, ¿no? Pero como diciendo que es algo justo hecho para que entonces las mujeres salgan y generen capitales, pero entonces dejen a los hijos y entonces por eso los hijos y por eso este rompimiento del tejido social y demás. Y yo de verdad, bueno, sí me quedé un poco con pocas palabras, tengo muchos argumentos. Sin embargo, esto que dice usted ahorita es cómo explicarlo, que esas creencias son parte del mismo patriarcado, ¿no? O sea, porque entonces y yo les digo, claro que no, o sea, claro que no, cuando hablamos de feminismos nunca hablamos de que las mujeres no deben ser madres, que no deben elegir una familia, que no deben elegir el modelo esposo, hijos, perro, o sea, eso es totalmente aparte, se habla de una igualdad de derechos. Pero como bien lo dice, creo que podríamos decirlo por el otro lado, quizá, que es el tema de las paternidades corresponsables, o sea, de ser un equipo, de que deje de haber Claro. esa relación de poder aquí adentro, porque aparte lo hay, o sea, en mi casa, en cualquier casa, por más jóvenes que seamos, por más estudiados, sigue habiendo como que es lo que me cuesta muchas veces trabajo explicar, es como esta mano invisible, ¿no? Ahora no en temas meramente económicos, sino esa mano invisible que sigue haciendo que ahora las nuevas generaciones digan, no, estas feministas me quieren lavar la cabeza y yo voy a seguir en mi casa cuidando a mis hijos de manera amorosa porque eso es lo que se necesita. Es que por supuesto que sí, pero también Claro, por paz. supuesto, es que, no, y aparte yo lo que creo es que, a ver, primero que todo, me parece a mí que las bases feministas hasta este momento, aunque pueden ir desarrollándose de mejor manera, por ejemplo, antes no se veía el tema de decolonialismo, no se veían muchos temas que son sumamente importantes en los feminismos, pero finalmente las bases sustanciales sí son el libre desarrollo de tu personalidad, que tú puedas elegir, a conciencia me refiero, porque tengas las herramientas para poder elegir. Si quieres tener hijos, la maternidad, recuerda que, bueno, de las frases más sesenteras, setenteras, era la maternidad libre será o no será, ¿no? O sea, jamás una feminista te va a decir que no seas mamá. O sea, me Claro. refiero, o a lo mejor habrá quienes tengan un proyecto de esa manera, pero al menos las bases feministas, pensemos en algunas, porque te digo, todo se va Claro. transformando y es correcto, está bien, pero una base feminista precisamente es tu derecho al aborto legal, libre y gratuito, porque tú tienes que tener el derecho de ser madre elegido, Claro, ¿no? el momento que lo creas. Entonces jamás se dice que las mujeres feministas no nos queremos no, convertir en mamás, porque habrá unas que queramos serlo y otras no. O sea, el tema es tú lo vas a elegir. Y Totalmente. luego a partir de esto, todo lo que implica esta importante elección de vida para que te involucres en la crianza, en tu maternar, con toda la felicidad y lo hagas con todo cariño. O sea,
no es un tema. Ahora, lo otro que tal vez sí podría prestarse a un tema y que sí me parece un tema que hay que advertir, es este falso empoderamiento de las mujeres. Es decir, el empoderamiento de las mujeres no quiere decir que porque una mujer gane más dinero o tenga una posición económica importante, lo cual por supuesto que es relevante, qué bueno, no eso necesariamente la empodera siempre. O sea, Claro, si ella sigue sujeta a todo el sistema patriarcal, pero ahora la tienen esclavizada trabajando horas al día y no puede ver a su familia, no la puede disfrutar, no puede estar al cuidado de sus hijos. Pero esto también involucra a los hombres, es hombres y claro. mujeres, personas en general que están en una época de crianza, comunidad LGBTQ más que también tienen hijos a sus cuidados. Yo me refiero en general como seres humanos, o sea, no puedes estar en un sistema que te impide crear a tus propios hijos. Por Pero esto supuesto. es un tema que tiene que ver con una perversidad ya de otras cuestiones. Pero a las mujeres nos ha pegado porque pareciera que se nos ha castigado, porque además tenemos que estar en el tema que sigue conservándose de los cuidados, de la casa, de todo eso, ¿no? Entonces es todo también una cuestión que hay que atender y que no hay que tergiversar con el tema de las bases de los feminismos. O sea, Claro. son No, y aparte, situaciones. como bien lo acaba de decir, o sea, el tema de, de no dejarte cuidar a tus hijos, no dejarte estar ahí, pero es que, como bien lo dice Rita Sagueto, tampoco a los hombres se le ha permitido. Y de hecho Exacto, es que me es un gustaría, tema global, o sea, es mi un punto tema es ese, global, ¿no? No vamos a pensar en que porque una mujer, digamos, quiso estudiar, decidió estudiar una profesión y en algún momento de su vida tiene un trabajo que le llamamos de alto impacto, es decir, que te ocupa muchísimas horas del día. Eso también te va a impedir que seas madre, no, pero el tema aquí es por eso fomentar el tema de las paternidades corresponsables. Y esto no solo se limita a parejas heterosexuales, por supuesto. claro. Estamos hablando de lo que son las familias diversas, lo que son las maternidades diversas, paternidades diversas, pero en qué momento se vuelve esto otra vez disfrazado para servir al patriarcado. Yo creo que eso a lo mejor es a lo que se refieren tus amigas, quiero pensar. ¿En qué Sí, momento ahora yo soy también otra vez un instrumento que me hace sentir que de, estoy empoderada, pero no estoy empoderada? Sigo siendo una sirvienta del patriarcado. totalmente. Y viceversa. Y puedes estar en tu casa cocinando con tus tres hijos, cuidándolos Y y eres una ser, sirvienta del patriarcado. ajá, o al revés, estar eligiéndolo totalmente, ¿no? Estar en una libertad Pero ahí como, fíjate que hay ahí hay un tema totalmente bien interesante que tomas, Tania. Qué interesante lo que estás comentando. Si yo quiero, yo decido quedarme a cuidar a mis hijos en mi casa porque en ese momento quiero hacerlo porque los veo muy pequeños o por lo que sea. Ojo, también hemos hablado del tema. Pensemos que hay una persona que tiene discapacidad, tuviste un hijo o una hija con alguna discapacidad importante que requiere que estés más tiempo y a lo mejor se ponen de acuerdo, a lo mejor tu pareja, porque yo conozco casos así, una amiga mía muy cercana, su hija tiene síndrome de Down y ella tiene un trabajo mucho más absorbente y su esposo tiene un trabajo más libre en cuanto a sus espacios de tiempo. Entonces, realmente quien cuida más a la niña, en tiempo me refiero del día, es su esposo y ella es la que sí tiene un trabajo de jornada laboral burocrática. Pero no es un tema entre ellos, me explico. Es porque así se pusieron de acuerdo para ser corresponsables del cuidado de la niña, porque realmente sí exige más tiempo que una persona desgaste que no total. tiene esa situación del síndrome de Down, ¿no? En fin, son temas que sí existen. Sí, no, Eh, bueno, todo el tiempo, sí. y en muchas parejas donde hay un niño, una niña con una discapacidad, el síndrome de Down en sí no es una discapacidad, pero bueno, ese es otro tema, no quiero por eso confundir términos, pero que hay un tema así, que exige más cuidados tu hijo Una o tu hija. neurodivergencia, ujú, Regularmente las parejas se separan, ¿sabes? En estadística. totalmente. Y normalmente los hombres se van. Se van, sí, Van. en estadística sí,
Entonces, es el tema también que involucra los cuidados y por eso me pareció muy interesante que abordemos este tema de las paternidades presentes, que como lo menciona UNICEF, básicamente tiene que ver con promover cuál es el mejor tema para el desarrollo de tus hijos y de tus hijas, que la madre tenga menos sobrecarga en estas tareas que deben de ser compartidas, que la familia en general sienta que se está realizando con su proyecto de vida. Fíjate qué interesante. Van a Realización. decir que soy una romántica, pero no, es que a esto tenemos que llegar si realmente queremos una igualdad Claro. de género y sustantiva en la sociedad y no solo que quede en el nombre. Realmente el tema del proyecto de vida, de tu libre desarrollo de la personalidad, absolutamente es fundamental en la vida tuya, si tienes una pareja de tu pareja, si tienes hijos, que tus hijos se vayan desarrollando como ellos se sientan mejor en la vida con sus herramientas que tienen, digamos, intelectuales, físicas, sus capacidades, que vayan viendo cómo lo van desarrollando de la mejor forma. Todo en conjunto, porque aparte recordemos que todo esto tiene que ver con el interés superior de las infancias, que quiere decir que todo esto se circunscribe en la crianza de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces siempre cualquier lugar que tenga que ver con juicios tendrá que concentrarse en el interés superior de las infancias. O sea, eso es lo primero que hay que atender. ¿Dónde es la mejor situación para un niño, una niña y un adolescente para desarrollarse? Pero si a su vez sus papás, sus mamás no se están desarrollando plenamente y hay una terrible frustración interna por muchas circunstancias, aclaro, que no es exclusiva de las mujeres, puede ser también de los hombres, insisto, la comunidad en general, las personas que están criando a niños, niñas, pues estamos en serios problemas, o sea, se vuelve todo un Sí, caos. sí, pues como una de dominó, o sea, Sí, se sí, tira sí, un trasto y se entonces, tira todo. si no hay un tema y si todas las personas podemos tener frustraciones o temas Totalmente. así, ¿no? Pero yo me refiero ya a un proyecto de vida, ¿no? Algo Claro. trascendente como tu proyecto de vida eh, y que a su vez tengas la gran responsabilidad de maternar o paternar. Es bien fuerte, ¿no? Y hay que también comprender a las personas, o sea, porque también alguien me decía en el público en el taller del museo, sí, pero, por ejemplo, dice, yo soy hombre, me llamo tal persona, pero yo quisiera estar más tiempo con mi hijo, pero no tengo tiempo porque me absorbe mucho el trabajo, ¿no? Pero bueno, como yo le comentaba, es que ya el gran punto a tu favor es que estás eh, Preocupado. interesado en estar, Ujú. en estar con tu hijo. Es que eso ya es la gran ganancia, porque a conciencia ya sabe que quiere estar más tiempo con su hijo. Y Claro. eso va a provocar que los momentos que tenga con su hija sean de mayor calidad, esté más interesado. Ahora que hay más tecnología, tal vez si no lo pudo ver todo el día, echarle una llamadita, Claro, videollamada. Esas cosas que van sumando mucho en estar más presente con su hijo. totalmente. Y porque también comprendemos que los trabajos, sobre todo en países como México, son de muchísimas horas al día. Y Entonces, luego las distancias, ¿no? sí, tampoco vamos a hacer nosotras, bueno, yo tampoco, bueno, me refiero hablando en primera persona, tampoco voy a ser yo una idealista de que toda la gente trabaja Claro. 6 horas al día y se va a su casa. Pues no, o sea, pero Sí. hay que buscar estas formas de mayor interacción para que haya más igualdad. Y, por ejemplo, el tema que también dice UNICEF, dice, recuerda que a tu hijo o hija le da seguridad y alegría verte vinculado con su desarrollo y crecimiento. O Claro, sea, por supuesto que a un niño o una niña le importa, oye, me pusieron 10 en esto, o me pusieron la estrellita, o ¿no? Y ujú, que sus papás estén enterados y tenga este reconocimiento desde niño porque le salió bien algo, y si le salió algo mal, ver cómo se le apoya para que lo supere, es fundamental. totalmente. Y ayer que quiero compartirlo porque además pues, es un ejemplo pequeño, pero yo creo que nos pasa últimamente a muchas mujeres. Ayer era el final de cursos de mi hijo y ya estaba en su bailable y tal. Se pone el vestuario y le quedaba muy grande el pantalón, ¿no? Honestamente, no se lo medí, no se lo corté, no, tal, ¿no? Entonces su papá me dice, estamos separados, y nos llevamos muy bien y es un papá muy presente, ¿no? Y me, oye, es que le queda grande y tal, no sé qué. Y la verdad, estuve la presentación
sintiéndome mal, o sea, diciendo, híjole, por hacer otras cosas se me fue y pobre, se va a tropezar un poco, tal, no sé qué. Y sí fue muy, muy fuerte porque él me dijo, oye, pero no, para nada fue un reclamo, porque pues yo tampoco lo hice, ¿no? O sea, yo sé que llegó a tu casa, pero pues también te pude haber dicho, oye, ya se lo probaste, tal, no sé, ¿no? Y dije, sí, ¿no? Y creo que eso es algo, lo pongo de ejemplo porque mm, ya tiene que ver con algo también en nuestras cabezas, o sea, tiene que ver con una forma de ser. Él no lo estaba reclamando ni mucho menos, ¿no? Mi hijo tampoco, nadie, pero uno ya se Pero tú siente lo mal, hiciste. Pero claro, no, y a lo es el mejor, mayor ¿sabes qué? O reclamo, sea, o a lo mejor el tema de que qué mala onda hubiera sido que tu expareja te hubiera dicho, ¿cómo no te fijaste? Tú lo estás cuidando, pero estás trabajando. O sea, ¿me explico? Cambia claro, completamente el discurso totalmente, cuando un hombre, papá, dice, oye, yo tampoco se lo probé, ¿no? O sea, ¿no? A totalmente, decir, es que tú, ¿cómo no te fijaste? ¿Me explico? totalmente, Y el niño precisamente percibe eso, así como, oye, perdón, el pantalón estaba más grande, la siguiente vamos a cuidar más se me eso, fue lo la hiciste onda. muy bien, o sea, pero cambia mucho, ¿sabes? Mucho. Cambia totalmente el discurso. Sí, siempre es lo que es tan importante enfatizar, ¿no? No, o sea, así como se dice, no es el trauma es el trauma, pero si lo vives solo, tienes 3000 traumas más, ¿no? Entonces, en este caso Claro, es eso, ¿no? O a veces, pues sí, a veces la verdad, uno quisiera ser la mejor mamá, el mejor papá, a veces no se pueden, como bien lo dices, el tráfico, el trabajo, la ciudad en que vivimos, el mundo en el que vivimos. Pero por eso es tan importante esto que mencionas, doctora, de la intención, sí es lo que cuenta aquí también, porque a veces eso modifica todo, ¿no? O sea, el que yo me diera cuenta, el que él se diera cuenta, discúlpanos, ¿no? Que él no me lo reclamara, pero la verdad es que creo que estamos muy lejos de eso. Nosotros hemos hecho un arduo trabajo, ¿no? Pero quiero regresar un poco al tema que decía tan importante del tema de mejor irse, ¿no? Mejor irse y que en México los papás se van tanto, en Latinoamérica los papás se mucho. van tanto, y no solo por enfermo, sino ahorita que hablaba de que no es el tema de la violencia vicaria, pero es inevitable cruzarnos por ahí. Yo ahorita justo tengo un caso de una amiga muy cercana que justo a ella le empieza a ir muy bien, afortunadamente le empieza a ir muy bien en su trabajo, empieza a ganar bien, pero la mandan de viaje, demás. Y en vez de que la pareja fuera, oye, pues qué bien, y ahora pues hasta tenemos más ingreso los dos juntos y todo tal, lo que hace literal es un castigo del padre. Y hace un año le dijo, bueno, pues como quieres trabajar tanto y tal, pues tú ya hasta te doy la custodia, pero yo no lo quiero volver a ver al niño, ¿no? Y entonces, Sí, pues sí, es o sea, terrible. es terrible. Entonces, no sé si sea la palabra correcta, si usted me puede decir, este tema de que los padres en esta mentalidad que no se pueden salir patriarcal, de castigarte, como bien lo decías, pero por si ganas dinero, por si ya no estás, porque casi si estás guapa, porque estás guapa, si estás fea, porque estás fea. O sea, es un constante demanda y si no lo logras, o si lo logras en demasía, o si eres muy divertida, porque entonces ahora ya las mujeres tomamos mucho y ya te diviertes mucho. O sea, todo el tiempo es y que los hombres a través de tus hijos te sigan castigando cuando al final terrible castigo es para los niños. ¿Qué los lleva a eso? O sea, es un egoísmo incrustado dentro del patriarcado como una herramienta de poder. ¿O qué es lo que sucede con ese castigo a través del abandono? Es que precisamente por eso todo este tema de hablar de paternidades presentes parte del tema de identificar el patriarcado y el machismo. Eh, Todas estas cuestiones, finalmente, recordemos cuando la Corte Interamericana ya le ha dicho a México, en el caso Campo Algodonero principalmente, desgraciadamente en otros que fueron posteriores, que México es un país donde hay una cultura sistemática, es decir, de todos los días, de gotita a gotita, machista, ¿no? Y esto tiene un gran peso porque precisamente el machismo parte del dominio, del control, del poder sobre la mujer, sobre sus familias, sobre aquello que considera propio, y al mismo tiempo en el tema de las mujeres hay un desprecio a lo femenino, ¿no? O sea, cuando este se supera, ¿no? Cuando este pretende una igualdad ya profunda, ya de fondo, ya de hablar en un tema horizontal,
por supuesto que sale el machismo y México sigue siendo un país sumamente machista. Y no solamente tiene que ver con un tema de estrato social, porque eso también lo No, observamos en cualquier nivel socioeconómico que suceden. Hay muchos divorcios de mujeres profesionistas que tienen un trabajo con sus parejas que también son profesionistas, o sea, y aquí se viene cuando ya es la vida del diario, cuando ya alguien tiene que ceder y ser menos que el hombre para que el hombre esté tranquilo y contento. tenga el dominio de lo que considera que le pertenece. ¿Me explico? Entonces es algo muy complejo porque Muy doloroso. cuando un hombre está en un tema machista, y aparte, por eso también se habla de los micromachismos, de, ¿no? Porque Ujú. no, yo soy súper, y creo que muchas, Sí. incluso me atrevo a sumarme, lo hemos vivido, que dices, esta persona es muy abierto, muy, ¿no? Muy No, seguro de claro, sí mismo, pero ya con la cotidianidad, ya la convivencia de diario, pues sale que siempre le sale el no. cobre. Sí, suele, Entonces, suele suceder. son cosas que vas experimentando, pero que creo que quiero pensar que también van a ser generacionales, ¿no? Porque creo que ahora ya muchos hombres sí quieren involucrarse más en sus paternidades. Tú misma acabas de decirlo con tu experiencia, ¿no? No te fue a reclamar que no le quedara el traje, y a Ujú. violentarte y a No, no, no. gritarte y a hacerte pasar un pésimo rato a ti y a tu hijo. O sea, sino más bien a decir, ching, ¿no? Se nos fue esto. Y perdón, ya. Quedarán Sí, las fotos para broma después de que no quedó bien el pantalón, pero en fin, o sea, pero ya queda como una anécdota familiar y punto, y punto. Sí. ¿no? Y no como en la tragedia de que te maltrató, te insultó. Entonces creo que estas cosas también son las que se van depurando y que también tenemos que irlas trabajando nosotras mismas, en no sentirnos con esta Claro. culpabilidad, pues también estás tú haciendo tu mayor esfuerzo también, ¿no? Y lo que también comentábamos en el tema con la doctora Gloria Luz Alejandre recientemente, es esa cuestión donde también la crianza de los niños y de las niñas también tiene que hacerles sensibles a esas cuestiones. Total. Oye, discúlpame, llegué un poco tarde, pero sabes que salí tarde del trabajo. No tiene que ver con que no te quiera, no tiene que ver con que, me explico, con que no me importes, vamos a compensarlo de otra manera. O sea, como también este tema de conciliar, ¿no? Sí, Porque también, que creo que eso es vital, que antes lo hemos hablado también en otras conversaciones aquí, y a mí me gusta muchísimo destacarlo, porque creo que antes, eh, en nuestra generación, uh -huh, vivíamos de verdad en la ceguera, o sea, no sabíamos dónde estaban nuestros papás, o sea, no sabíamos qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, o sea, era, pues no está, ¿no? Mi papá no está, o va a venir a tu presentación, no, él no viene a las presentaciones o tal. Y que a veces hubiera sido tan diferente que simplemente no lo hubieran contado, ¿no? No lo hubieran y compartido. explicado Explicarlo. al nivel te digo, del interés superior del menor, porque recordemos que el menor de edad, el niño, niña, adolescente, tiene autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no son tu propiedad, pero hay que comprender que requieren tu máximo apoyo porque están en desarrollo progresivo. Ujú. No es lo mismo hablar con un niño, una niña de 4 años, que Claro, con un niño, una niña de 11, ¿no? claro. O sea, el lenguaje es muy distinto. Entonces, pero sí nuestra obligación como personas adultas sí es tratar de explicar a su momento de su desarrollo qué está pasando en la Eso, realidad, ¿no? eso me encanta. Sí, 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 porque te cambia, igualito que el otro ejemplo, te cambia, ¿no? O sea, te cambia oye, por ejemplo, en nuestro caso que somos periodistas y su papá es periodista y director de un importante periódico y tal, entonces decirle, ¿qué crees de verdad? Pues, y aún así siempre llega, siempre tal, ¿no? Pero no es lo mismo pues no llegó porque está en una cobertura importante que él ahora mismo lo asume, ¿no? O El en niño otro país, a lo en mejor, otro por país, trabajo, ¿no? exacto, Es o en imposible. el periodismo es un trabajo muy de bomberazos, ¿no? De que no tienes Uh-huh. horarios establecidos. Entonces creo que es bien importante explicar. Creo que el tema, bueno, del abandono, de que los padres se van, es algo muy, muy fuerte, pero justo ahorita, la verdad es que no lo había pensado, ahorita escuchando a la doctora, me vino a la cabeza que, porque cuando dijo, qué fuerte es tomar la responsabilidad, y cada vez es más fuerte, porque como cada vez estamos más conscientes de muchas cosas, Claro, no es así nada más, dile una mentirilla tonta y ya se sí, queda ahí.
Y me fui dando cuenta que a mi alrededor, y pues, tengo 43 años, y ahorita fui pensando, los papás de los hijos, y pensé, es que no, o sea, casi todas mis amigas o no tienen hijos ya, o mis amigos que tengo tampoco, o sea, que empecé a pensar en estructuras de papás, de si están papás presentes o Ujú, no, y me empecé a dar cuenta, y no sé si esto sea correcto, que es una pregunta justo de paternidades presentes, considera que ahora al haber más conciencia, al entender que es una forma de corresponsabilidad, que estés o no casado, juntado, lo que sea, el papá y la mamá debiesen tener el mismo peso, la misma presencia, la misma responsabilidad, la misma crianza, cuidado, tal. También ahora por eso hasta los hombres prefieren decir, híjole, prefiero decir no a ser un papá que falle, ujú. que esté ausente, que no dé el ancho, que no. O sea, me preocupa esto en paternidades presentes, que el resultado esté siendo el mejor decir no. Pero también está bien, porque es como lo mismo de decir sí, ¿Sí? ¿no? Ujú. Yo tengo amistades, generacionalmente somos prácticamente, yo tengo Ujú. 44 años más o menos, Iguales, somos de la misma iguales. generación, Ujú. de hecho que de la misma, yo creo, que muchas amistades de este rango de edad están muy contentos con sus hijos o sus hijas, pero digo, estoy hablando de compañeros en común, me refiero, Ujú. ¿no? Sí. Feministas, No sé cómo sea en Chihuahua, en Sinaloa, en claro, Campeche, no claro. lo sé, ¿no? Me Ujú. refiero a un determinado grupo, pero Ujú. no quiere decir que así sean todos, claro. Y cada grupo es diferente y también muy valioso. Pero yo sí noto esto como de, yo no quiero tener hijos de momento porque no estoy listo, no tengo dinero, no tengo un capital, no tengo este tiempo, pero están conscientes de que no es tener por tenerlo. Claro, que También claro. muchas mujeres decimos, es que no, porque sí es, o sea, no se trata nada más de cumplir con el estándar de, ya fui mamá, ya logré este punto para realizarme como mujer, como se decía antes, ¿no? Ujú. Yo digo como se decía antes, ¿no? Pero ya no es así, sino que ya realmente hay un tema, es que de verdad te vas a aventar este tema, la importancia de crear otro ser humano, o sea, ya se vuelve un tema de mucha responsabilidad consciente y eso está muy bien. Claro. Ahora, si esto va a reducir la tasa poblacional por lo que sea, vamos a esperar qué sucede. Pero aquí lo relevante es que ya la mayoría de muchas personas en ciertas maneras de pensar, etcétera, tienen ya la conciencia de que abandonar a un hijo es grave, ¿no? Afortunadamente, Por claro. ejemplo, no sé si sea tu caso, pero yo no podría tener amistades cercanas de amigos o amigas que están muy a gusto y tienen un hijo abandonado que no le dan pensión alimenticia. Yo no podría tener un amigo así cercano, ¿sabes? No No, podría ser mi amigo, en pocas yo palabras. tampoco. No, 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 yo Así, o tampoco. sea, No, punto. y justo No está, como, ¿no? Está para mí no. en mi grupo de amistades un hombre que abandona a su familia y no le da pensión alimenticia. Como O una sea, no hay, mujer, que no, pues pasa ¿no? menos, pero Pero vaya, sí, mi punto es que yo creo que no es de preocuparnos, sino de verdaderamente ver que poco a poco, esto es de gotita, mm, ¿no? Se va viendo y esperemos que así sea esta nueva cultura que queremos de igualdad sustantiva, donde igual de grave es que una mujer abandone a sus hijos y ya, o sea, no, tiene esta responsabilidad que un hombre que los abandona, esta cuestión, y ojo, abandono no es que vivas o no en pareja, porque ujú, pueden vivir no, por separados, supuesto. como bien comentas, pero este tema de que el niño y la niña pues no puede quedar como, quién sabe en dónde, ¿no? Este, temas muy fuertes como también se viven de los niños que viven en situación de calle, Ujú, niños y niñas, que huyen de sus casas por tanta violencia que se genera en ese entorno, ¿no? Y claro. prefieren salir y estar en las calles y hacer sus propios grupos, que tenés un drama humano terrible y deriva precisamente del abandono. Claro. También estaban hablando de otro tema, se ha estado hablando de este tema también tan grave de las adicciones, ¿no? Ya también mucha gente adulta es adicta a muchas drogas, alcohol, etcétera, que llega un punto en que los niños y niñas se van de ese lugar, ¿no? Claro. Y el tema de las adicciones a las drogas también ha subido mucho
Y entonces también se vuelve un tema para el grupo conservador de decir, claro, es que como ya tienen sus libertades, las Claro, libertades se han ocupado para destruir a las familias, ¿no? Y también hay que como tener las cuidado mamás no porque están, ¿no? las familias siempre han sido destruidas, solamente que de diferentes formas. Si tú ves una película de los 50, sobre todo el cine de oro mexicano, donde la esposa, hay una que se llama algo de la familia, que sale uno de los Soler, de los hermanos Soler, que eran muy buenos actores, etcétera. Y la esposa al toda le besaba la mano, que te vaya muy bien, y tiene varias hijas y todo, o sea, y este entorno familiar, pero él tiene otras dos esposas, otras dos mujeres, con otros Mm. hijos. También eso es destrucción familiar, si nos vamos a ese Por punto. supuesto, Entonces, ¿no? O sea, vaya, me claro. refiero yo Aunque que se fingiera que todo estaba bien, ¿no? todo estaba bien. Entonces, igual de grave es lo que sucede ahora con estos entornos violentos dentro de la casa, ¿no? Como podía ser en esa época ese tipo de sistema de patriarcal, también sumamente Claro, violento. como ahora hay una destrucción que viene desde las redes sociales, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que estés todos juntos y todos estamos en el teléfono, ¿no? En las redes y la tarde que tienes con tu hijo estás ahí o estás en el parque, pero estás con el teléfono y ahora es un abandono presente distinto, ¿no? Porque tu cabeza está en otro lugar. Acabo de ver una película que también se les recomiendo mucho de Aprendiendo a soltar, me parece, sueca. Y justo le dice, o sea, porque le dice, pero si yo me la paso aquí en la casa, y le dice, está tu cuerpo, pero no estás tú. O sea, perdón, pero ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus juegos? ¿Dónde está tu tal, no? ¿Sabías que nuestra hija baila? ¿Sabías que nuestro hijo es Sí, 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 de la película es muy buena, sí, sí, sí. muy, muy buena? Y que termina hartándose, ¿no? Y hablando de adicciones, también la película, se les recomiendo la serie Yo Adicto, es una serie catalana, está en la plataforma Disney, y lo mismo, ¿no? Esto que hablabas ahorita tan importante, pues sí, o sea, adicciones, pero de todos, o sea, porque luego dicen, es que los hijos son adictos, pues sí, pero es que también vieron a los papás beber siempre como si nada, ¿no? O sea, y que era un hábito de lo más normal, ¿no? O que el papá, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Antes solamente casi bebían los hombres, ¿no? En casa y ahora beben los hombres y las mujeres y entonces dice, o sea, es todo un tema como bien lo dijo al inicio, le pega a uno y nos pega a todos y pega a todo. Ay, se congeló. Yo te escucho bien. Ay, perdón, el tema de la adicción, pues no es que de repente el hijo, quién sabe de dónde sacó y se convirtió en un adicto, ¿no? O sea, por supuesto tiene que venir, o sea, la adicción solamente es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda que seguramente comenzó desde ahí, desde la familia, ¿no? Desde su casa. No, y también hay otro tema, o sea, ya también es muy frecuente que vas a un restaurante y hay personas que sí va toda la familia y cada quien está en su celular. O Totalmente. incluso parejas que a mí me Y da mucha solas. risa, porque de verdad digo, bueno, ¿no? Está bien, cada quien, claro, siempre voy a Claro. proteger las libertades y a lo mejor es la manera nueva de relacionarse, no lo sé, pero está una pareja hablando y no están hablando, está cada quien en su celular y ya terminaron de la pasta, ya luego ya pasaron al postre y siguen cada quien en su celular, ¿no? Totalmente. Digo, bueno, pues está bien, si así es ahora, adelante. A mí no me encantaría salir con alguien que esté en su celular todo el tiempo, Claro, no, ¿no? y por eso están, Pero parece que las palabras no tienen a veces tan, creo que no les tomamos el peso que tienen las palabras, ¿no? Pero justo por eso ahorita en este taller que lo habla de paternidades presentes, y es que tiene que ver con la presencia de todos, o sea, porque esa presencia es la que hemos descuidado absolutamente, ¿no? uh-huh, Y entonces esa presencia de cómo soy un papá presente, también creo, y como bien lo decía también este tema, que también las antiguas generaciones o nuestros abuelos o tal están en el momento de cambiar, porque no estaban presentes por otros motivos, y ahora que están presentes, hasta los abuelos que pues a lo mejor ya están jubilados, tal, ya no saben cómo estar presentes. Que eso, para ir cerrando, me gustaría que nos compartiera, doctora, esto en la experiencia, en los estudios, tal, cómo de verdad trabajar con las generaciones de antes con las generaciones de ahora, porque de verdad creo que a los hombres o estas masculinidades, pues no se les dio tanto chance de jugar, de sentir, de llorar, de carcajearse, de cantar, ¿no? Las mamás como que tenemos una forma ya como mucho más natural a veces, ¿no? De llevarte o,
no sé, yo por ejemplo ahorita haciendo la maleta con mi hijo que se va de fin de semana y te falta tu tal, y, y a veces como que los hombres siempre estaban lejos de eso, ¿no? Entonces, y no quería que nos fuéramos sin leer la frase que puso en su ponencia De Rita Segato. de Rita Segato, porque me parece Me que es encantó. Ujú. aquello que hace pensar al hombre que si él no puede demostrar su virilidad, no es persona. Está tan comprometida la humanidad del sujeto masculino por su virilidad que no se ve pudiendo ser persona digna de respeto. No se tiene el atributo de algún tipo de potencia, no solo la sexual, que es la menos importante, también la potencia bélica de fuerza física, económica, intelectual, moral, política. Todo esto está siendo concentrado por un grupo muy pequeño de personas y hoy el hombre es una víctima también del mandato de la masculinidad. Claro, esa frase, pues, esta última me parece sumamente valiosa. El hombre sigue siendo una víctima de su propio mandato de masculinidad, ¿no? Y yo creo que esto también es muy interesante para las nuevas generaciones, para las personas que están a punto de convertirse en personas adultas. Eso de no seas víctima de ningún mandato, ni de feminidad, ni de masculinidad, ni de que te digan quién tienes que ser por qué, ¿no? Sino tú vete descubriendo y no, eso va a hacer que cambie mucho el chip en cosas, ¿no? Creo que ese también es parte cuando hablamos de igualdad sustantiva, tiene que ver con esto, ¿no? No es como coloquialmente se considera de que las mujeres somos unas víctimas y pobrecitas de nosotras y todos los hombres son malvados y no, tiene que ver con algo mucho más profundo de cambio cultural, de por qué nos afectan tanto los estereotipos. Si yo quiero dedicarme a mi casa, a cuidar a mis hijos, es por mi decisión y porque puedo y quiero y punto. Pero no es porque eso es lo correcto que debe hacer una mujer. Eso hace la gran diferencia. Y puede ser exactamente la misma situación, pero ya tú lo estás haciendo por decisión, no por mandato de estereotipo, Y me encanta ¿no? cerrar con eso porque justo escuchaba, bueno, estaba leyendo a un historiador que decía que al final, bueno, sí hay etapas, ¿no? O sea, cuando se estudia la historia y alrededor de cada 250 años se cierra el Ujú, ciclo, ¿no? Y estaba diciendo que casi en todos los finales de ciclos que estamos ahorita viviéndolo, se da un momento muy fuerte de esclavitud, ¿no? Y dice, y cuando digo esclavitud, pues sí, todo el mundo se imagina ahí gente encadenada, trabajando duro, sudando, ¿no? Dice, pero no, es que no se están dando cuenta los esclavos y los esclavas y los esclaves que estamos todos. ujú. Entonces, esto me encanta que cerremos con esto y que lo cierre con esto, doctora, de que no seamos esclavos de estos mandatos, de estos pensamientos, porque al final es otra vez el patriarcado ganando por otra vía, con otros nombres, disfrazado de otra cosa, tal. Pero justo hablando, por ejemplo, de las redes o de todo lo que nos impone el algoritmo, lo que nos imponen ver, escuchar, leer, ver, no ver, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, esto que hablamos de forma muy amorosa, estos hombres como mi hermano, por ejemplo, que dice creo que no, prefiero no ser papá, o sea, ha de ser algo increíble, pero prefiero no serlo, pero que realmente sea por una libertad, ¿no? Y no por un miedo de que el hombre tiene que ser el proveedor y entonces el pobre no tenga dinero y diga, no, No, y también, yo también comprendo mucho los retos de ahora los hombres, o sea, claro, porque lo que se les dijo es que también hay que ponernos en esa posición metafórica. A ti te dijeron, te educaron que ser un buen hombre, un hombre fuerte, viril, todo esto que hemos mencionado, era si hacías tal, 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 tal. De repente viene una revolución, porque sí lo llamo así, una revolución importante yo sí lo atribuyo a los feminismos sí, 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 de 2 décadas hacia acá, que ha sido muy marcada, sobre todo con la marea verde, con todo esto. Eh, y de repente le dicen a ese hombre, es que tú no eres tan hombre si haces esto. Entonces le viene ¿no? Entonces ahora, ¿qué posición tengo yo para que si digo lo que pienso, Mira, pensemos un ejemplo para cerrar y lo ujú, dejamos ahí en las personas que nos están escuchando. ¿Qué hubiera pasado si a Macron, el presidente de Francia, el primer ministro de Francia, hubiera sido al él revés. hubiera, él hubiera dado el bofetón a la señora?
no. Ya, yo creo que hubiera sido destituido. ¿no? O sea, Claro. no, ella le Sí. da, y a ver, aquí decimos, Y se volvió yo creo que es divertido. reprobable la conducta de ella, Sí. pero no se trató de la misma manera. No, no, es que se trató Y desde si la él te hubiera dado un dirección, desde la... bofetón, Sí, ajá, o sea, si a ti, tu pareja hombre, te da un bofetón delante de la gente, seas, o sea, la primera ministra, o sea, tú imagínate bajando del avión que te dé un bofetón y hasta los otros se quedaron como Dios, no sé, ¿no? El sentimiento, yo creo, de él de sentirse tan humillado, tan incómodo, tan mal y no poder reaccionar, no poder decir por la posición tan incómoda en la que lo pusieron, es horrible. Yo me sentí muy apenada, como dicen, el peor sentimiento, pena ajena, ¿no? Dices, pena ajena. Ajá. qué mala onda, ¿no? Pero sí dije, no se vale que esta señora le haya hecho esto, ¿no? En el sentido de que, pero si hubiera sido un hombre, mundialmente se hubiera visto de otra forma. Hasta a lo mejor hasta la cárcel, no lo sé, No, ¿no? o la destitución, en serio, del Pero está presidente, mal, o sea, vaya, por que supuesto. estuvo mal, es mi punto, ¿no? Entonces, también Sí. creo que tenemos que comprender estas situaciones que se pueden dar donde también educar a las mujeres más jóvenes, digo, nosotras mismas, pues yo tengo mi violentómetro en mi casa, ¿eh? En el refri pegado. Yo también me asumo que muchas veces he sido una mujer sumamente violenta, o sea, Y a en veces decir las mujeres cosas controladoras, hirientes, en decir, claro. no, digo, nunca me he golpeado a nadie, claro, Ujú. pero me refiero yo que sí dices, oye, qué violenta fui, ¿no? O sea, Claro. también tener esta autocrítica de decir, cuando también tú eres muy violenta y también atribuirle en general a las personas, digo, que por estadística en países como México se da más de hombres hacia mujeres, absolutamente Sí, sí, pero sigue no, no borrar lo otro. pero yo no voy a estar de acuerdo en que alguien que conozco o que voy en la calle y la señora le dé un bofetón al señor, pues tampoco está bueno. Claro, y el tema, además, aquí entra igual el tema de la paternidad corresponsable. eh, ¿Cuántas veces, y lo hablamos también la vez pasada en el otro programa, pero cuántas veces las mujeres también en este afán de control, ¿no? No le dan chance también, ¿no? O sea, este tema de controlarlo y ahorita que lo decía, este tema de la humillación, ¿no? Sí, es Digamos horrible. No, que es nadie lo como merece, nadie, ¿eh? Ni nadie, un niño, una nadie. niña, un Y el adolescente, humillarlo ni en una el, mujer, ni ay, un hombre pues merece la humillación. y este se te olvidó, o mira qué malo vestiste, o mira, no sabes cuidar a tus hijos, ¿no? Mira qué mal se te ve ese vestido, te ves gordísimo, te ves muy viejo, te ves igual de graves, o sea, vaya, yo creo que también es todo un tema que sí tenemos que traer muy consciente porque daña y lastima y porque tampoco queremos pensar que la paternidad presente es vulnerar la dignidad del otro, ¿no? Exacto, Y el tema, yo y reitero, o sea, la humillación de un lado a otro, la falta de respeto, violencia, y creo que todos y todas podemos caer en actuar así, en decir un comentario completamente hiriente, ¿no? A la otra persona y hasta en público, ¿no? O sea, no sé, yo creo que también tiene que ver con esto, para que tampoco se confunda que el concepto de paternidades presentes tiene que ver con eh, el, el humillar al otro y ahora volverlo sumiso, o sea, como pretender cambiar estos roles de violencias al revés, ¿no? Creo que no va por ahí y el el proyecto mandilón, ¿no? de Naciones Unidas, va en todo lo contrario, va en un tema de igualdad, va como en un tema de desarrollo de la libre personalidad, va en un tema de que los niños y niñas se sientan más seguros, ¿no? De por quién están siendo cuidados. Digo, no es perfecto como un proyecto tan complejo, pero es un buen inicio, creo yo, ¿no? Totalmente. Creo que como, y como bien lo dijo al principio, creo que estar tomando conciencia de esto, el que lo estemos hablando y hablándolo, la verdad es que a mí me gusta mucho llevar estos programas que luego se los comparto a amigas, amigos, y luego después de hablar, por ejemplo, ahorita que después de hablar contigo, doctora, y hablar con amigos, y yo veo como a veces comparto cosas y luego dicen, ay, no había pensado eso, pero les van cayendo los 20, ¿no? Y ahora me gusta mucho que tengo amigas, amigos que, oye, el otro día me comentaste esto y primero me sentí mal. Porque sí, hay veces que la gente se siente aludida, ¿no? Ay, sí, a que no ha dado como ese paso. La propia Rita Segato me gusta que habla mucho de eso, de que
que está muy mal cuando la mujer feminista se quiere poner en un papel jerárquico como de superioridad, ¿no? Y Como de en que una, va a venir a educar al mundo. exacto, en una soberbia, Claro, ¿no? o sea, De, nosotros no, no es que venimos a educar al mundo. O yo sea, entiendo cosas que tú no entiendes. No, no es eso. O sea, creo que al revés, más bien parte de un piso que es de generosidad, que es de empatía, que es de sororidad, que es de ir ayudando, empujando. A mí la chica que me ayuda ahora me dijo que ya no va a poder venir y me dijo algo muy bonito. Me dijo, es que yo he escuchado las cosas que tú dices, Ana, y tal, y pues sí, yo ya le dije a mi pareja que no me puede tratar así y tal. Y yo nunca ni siquiera le dije nada a ella directamente, ¿no? Pero sí, no, no, pero mira, es como también sucedió en unos talleres ya hace muchos años, más de 20 años, que se daban en Chiapas de teatro ujú, para el público en general sobre violencias de las mujeres, pero estaba muy bien cuidado el tipo de obra de teatro que se les daba, ¿no? Y lo que decían muchas mujeres, que incluso algunas todavía en esos tiempos analfabetas, porque no saben escribir y leer, porque digo, el alfabetismo se da en muchas dimensiones, claro, este, decían que estaban contentas de que sus hijas vieran esas obras de teatro porque ellas no querían que sus hijas vivieran lo que ellas vivieron. Es decir, ¿qué concluimos aquí? Que la violencia es violencia en todo el mundo, en todas las culturas, en todo. O sea, el que te maltraten, cualquier ser humano que es maltratado sabe que es un maltrato, no sé si me explico. sí, 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 claro, claro. De hecho, el De maltrato la viene de donde nacionalidad, siempre de la fue. cultura, de Claro, donde... Tú sabes que cuando alguien te hace cierta situación es un maltrato. Y claro, lo sabes como ser humano, lo sabes. No tienes que tener nada claro. más que tu dignidad humana y tú sabes que te está haciendo Cosa tan daño. Entonces, sensible. Sí, el saber eso y decir, yo estoy viviendo eso y no quiero que, y el decir, no quiero que mi hija lo viva, es, es un gran avance, es una verdad. ¿no? Porque ellos dicen, es que lo que me ha pasado a mí no está bien, no tiene que vivirlo. Entonces, digo, es un ejemplo no de, y No, no, nada no, más de, súper importante, porque además, qué pero valioso el sí, que no tienes que ser una persona esto, preparada, ni leída, ni nada para entender que el maltrato es maltrato, la violencia es violencia, que la el tortura papá es no tortura, está, el papá sí ¿no? está, lo Eso, sabe eso sí es un lenguaje humano universal. totalmente. Eso es Sí, universal, ¿no? y, Y por eso yo creo que es lo que tenemos ahorita que avanzar. Y ya concluyendo el tema que también dijo Rita Segato, que recientemente en alguna entrevista que le hicieron, que ella dijo, exactamente, antes de ser mujer o feminista, me quiero considerar persona del mundo, ¿no? Y eso me totalmente. encantó porque sabemos que ella el nivel que tiene, el nivel importantísimo que tiene, pero decir, a ver, o sea, paremos un poco que si los feminismos, que si esto, yo soy persona del mundo, ¿no? Yo también lo Y escuché y yo justo le iba a expreso decir. lo que no tolero que le hagan a una persona y no Exactamente, quiero que viva una persona. totalmente. Entonces eso Sí, ya hace un cambio muy interesante. sí, creo que tenemos que trabajar en esta humanidad compartida que somos todos y todas y todes, y creo que estaríamos, o sea, de verdad en equipo, o sea, sí, en grandes equipos, en pequeños equipos, en una casa empieza por un equipo, ¿no? Y Sí, aunque por estemos supuesto. separados, que no tienen nada de malo y a veces es, por supuesto, lo mejor para los hijos, pero estar separados y seguir siendo equipo, o sea, porque Por siempre, siempre supuesto. va a Y ser la mejor. paternidad presente no quiere decir que esté viviendo contigo ahí todo, o sea, no necesariamente, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero eso no es la paternidad presente. La paternidad presente es algo, es un concepto mucho más profundo que el tener esta familia, digamos, que viven todos los días, que bueno, podría ser bueno o malo, no lo sabemos, cada casa es diferente. Claro, y A tiene veces valores hay diferentes. parejas que incluso viven mejor separadas que juntas, no sabemos. Ese no es un punto. Aquel punto es lo que implica la paternidad presente, que es estar aportando lo mejor de ti para la crianza de esa persona, que sí te necesita en ese momento. Después a Sí, lo mejor ya no te va a necesitar en un sentido no ético-moral, porque a los padres madres siempre se les necesita de alguna forma, es un bien, vínculo de amor muy fuerte, muy positivo siempre, pero me refiero no necesitar de que si no me da de comer yo no puedo comer, ¿no? Por ejemplo, no totalmente. sobrevivo. Pero sí yo creo que por eso es tan valioso el concepto hay que seguirlo Nutriendo. replicando Ujú. y que esperemos que, yo estoy confiada, bueno, positivamente quiero confiar
en las siguientes generaciones, ¿no? Que tengan este chip de si quiero ser papá es porque, si quiero ser papá, mamá, es porque lo deseo, ¿no? Y me importa. No porque antes no fuera, pero era otro sistema, no porque no te quisieran haciendo, pero me refiero Total. yo que Sí, pero este con mucho tema más del, inconsciencia, sí. y Pero del deseo de la paternidad, la maternidad, creo que eso es maravilloso. hay que ayudarles, o sea, hay que ayudarles y siempre lo decimos también aquí en Mujer Radial, que para eso son estos programas, que la gente sienta que no está sola. Entiendo que no sabemos todo, entiendo que de repente tenemos una angustia terrible, pero es que en serio no estamos solos, o sea, y ahí están los libros, ahí están los videos, ahí están las conferencias, ahí están los talleres, y justo con eso quisiera cerrar, doctora, ¿dónde la pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar este taller? Bueno, yo por ahí también les voy a poner la liga del taller que se dio, pero sus redes y para que quien quiere saber más sobre este tema y sobre decir, es verdad, me hizo mucho sentido, ¿dónde puede encontrarla? Pues mira, mis redes están precisamente en lo que son el canal de YouTube del Museo de la Mujer, taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos gustan a todos, todas, todes, se da el último Ujú. sábado de cada mes, pero también en otros comentarios, en otro tipo de trabajo que voy presentando, pues en mis redes sociales, que principalmente están en Instagram y en Facebook, así con mi nombre, Idalia Pérez Fernández o YPFC, pero Ujú. digamos van saliendo así. Y ahora estamos precisamente concentrándonos en este tipo de temas y en otros que ya próximamente estaremos presentando a propósito del cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como va a ser muy importante que las Sí. líneas jurisprudenciales que se han construido en materia de derechos humanos, que son sumamente positivas, pues sean respetadas por los nuevos ministros y ministras para que mejor en progresividad se sigan mejorando. En fin, vamos a seguir haciendo muchas actividades al respecto y por supuesto que todos los comentarios siempre son bienvenidos, sean a favor, en contra Claro, o claro. siempre a mí me gusta escuchar a las personas porque todo suma, siempre todo Todo, suma. sí, como cosas sabes que uno no contempla y dices, es verdad. Claro, aprendemos, siempre aprendemos. Y entre más puntos de vista, entre más información, siempre los digo, de verdad la información en ese sentido sí es poder y poder del bueno, poder de ese que nos da Claro, justo la absolutamente, libertad. siempre hay que sumar y aprender. Totalmente, ese libre albedrío del que hablamos, de estar donde sea que estemos, en la estructura que estemos, pero que realmente estemos ahí con conciencia, con libertad y porque es lo mejor para nuestro propio desarrollo. Yo le agradezco Al muchísimo, doctor. contrario, Ojalá estemos aquí en otra ocasión para hablar de muchos otros temas. Le mandamos un abrazo muy fuerte y cualquier cosa y le escriben, nos gustan. Abrazos, bonito fin de semana. igualmente, excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias.